Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en Presencia Universitaria. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y en esta mañana le damos la bienvenida al diputado del Partido Acción Nacional, Enrique Correa Sada, quien está con nosotros y vamos a platicar con él sobre lo que se aprobó en la legislatura local, de lo cual pues ya hemos platicado extensamente, que es el tema de este endeudamiento que finalmente será por alrededor de 3.300 millones de pesos. Y bueno, le damos la bienvenida en esta mañana, diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfredo, Marco, un gusto saludarlos y por supuesto saludar a todo el auditorio de Presencia Universitaria. Diputado, muchas gracias, como siempre, por la apertura que tienes para con Presencia Universitaria. Y si nos pudieses ayudar a abonar a la reflexión, hay una serie de reflexiones ciudadanas que nos han compartido y que se han generado en este espacio. Primero, esta percepción que existe de que la autorización de deuda, para contratar deuda al Ejecutivo Estatal, se llevó en el Congreso local de una forma muy apresurada, sin el debido análisis, sin la debida reflexión que requiere un crédito de 3.300 millones de pesos. Y segundo, que hay poca transparencia en la forma en la que se habrá de destinar el recurso una vez que ya se haya contratado la deuda. Claro, pues mira, el primer paso es, el proceso legislativo tiene etapas y tiempos. Se cumplió a cabalidad el proceso legislativo, se cumplieron con todos los tiempos, los plazos, los procedimientos. Si eso significa velocidad o no velocidad, pues es una interpretación personal. Lo que es importante es que se cumpla el proceso a cabalidad, que se cumpla con la legalidad, con los tiempos que determina la propia ley y que estaban establecidos, no fueron cambiados para este crédito, no fueron transformados para la autorización de este empréstito. Y el otro aspecto es que los créditos tienen un objetivo muy específico y como tal eso da una transparencia pues palpable, tangible. Querétaro es una de las entidades más transparentes del país, es la única entidad con 0 observaciones en el ejercicio del gasto con los recursos federales, es una entidad que tiene una entidad de fiscalización muy poderosa, eficiente, autónoma, empoderada, y pues todos los procesos licitatorios son sumamente transparentes con todo el proceso a cabalidad. Entonces yo creo que hay transparencia suficiente para saber en qué, cómo, cuándo se van a gastar estos recursos que hoy el Estado ha solicitado en préstamo, que además podríamos interpretarlo que por el periodo de tiempo que será el empréstito, pues es un adelantamiento de las participaciones de los próximos años. Estaba haciéndose un ejercicio para financiarnos hoy, para adelantarnos a las necesidades del futuro. Y por supuesto que desde mi punto de vista, el único objetivo que puede tener no tener deuda es que te permite tener deuda cuando la necesitas. Y yo creo que hoy Querétaro está en el punto de inflexión en el que necesitábamos hacer inversiones muy poderosas, muy eficientes para salirnos del estado de mucha ineficiencia en el transporte público, en el sector energético y por supuesto en la infraestructura, en la obra pública y en acciones pues muy contundentes que hoy los queretanos empezaremos a ver. Bueno, te le damos la bienvenida en esta mañana al doctor Carlos Rentería. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, diputado. Buenos días. Y justamente preguntarle, ¿es una medida adecuada el endeudarse o se puede de alguna otra forma conseguir recursos para todo lo necesario? Mira, lo que nosotros observábamos de lo que se conoció del decreto que autorizó la legislatura del Estado, y ahorita que escuchaba al diputado en el tema de la transparencia, es precisamente la falta de la transparencia. El decreto de inicio no dice, o la deuda no puede considerarse per se como mala, sino es el tema de la opacidad y el tema del destino. Y lo que tuviste que hacer o no hacer para tener la necesidad de contratar deuda.
En el tema del decreto, por ejemplo, la narrativa que se nos vendió es que es para el tema energético y el decreto no lo dice. En ninguno de sus artículos dice que el destino del crédito tenga que ser para un proyecto energético. Cuando nos dicen, oye, es para obra social, pues yo no encontré el anexo de la obra social que se va a hacer con el dinero del empréstito. Sí nos dice que es para transporte y de eso ha habido una claridad en donde nos dice que se van a comprar 400 camiones, pero nos dicen a los queretanos, espérate un mes para que digamos exactamente en qué consiste el tema del transporte. Entonces, pues ¿cómo autorizamos un empréstito que nos dicen que es para transporte sin conocer el proyecto de transporte? El tema de la obra social, insisto, no se nos dice exactamente cuál es la obra social que se va a desarrollar. Inclusive, los diputados no tuvieron a la vista los estudios que dice la Ley de Disciplina Financiera cuando el proyecto es va a ser de más de 10 millones de UDIs, que quiere decir más o menos como unos 60 millones, 70 millones de pesos. Por lo menos no lo consigna el tema del decreto. Entonces, si el destino no está especificado, si lo que nos dicen que para lo que se va a destinar no lo dice el decreto, el tema del plazo, bueno, se va a terminar en la presente administración, pero si el decreto dice que le da 5 años a partir de que se firme el contrato del empréstito, o 5 años a partir de que se tenga la primera disposición. Entonces, pues ¿dónde está el plazo que se nos dijo que son, pues prácticamente a esta administración le quedan 4 años y medio? No hubo el debate, se presenta un día y se aprueba el otro, no hubo el debate para hacer el análisis de decir por qué se tiene que recurrir a una deuda de 3.300 millones de pesos si en el rubro de servicios generales del 2021 al 2022 hubo un exceso de gasto de 1.500 millones de pesos, tan solo en un rubro de gasto del gobierno del Estado. Entonces, lo que nos están diciendo es, como gasté de más, 1.500 millones, y parece ser una tendencia en los siguientes años, tengo que recurrir a un empréstito porque gasté lo que tenía que gastar en infraestructura eléctrica o en obra pública en gasto corriente. Entonces, a eso nos referimos cuando el tema es por lo menos o de que menos opaco. Si es necesario o no, yo creo que ahorita pudiera considerarse necesario, porque el dinero que para una cosa era para una cosa y ya se lo gastaron en otra. Entonces, la propia necesidad fue creada y ahora lo tenemos que asumir todos los queretanos con 3.300 millones de pesos en deuda, ¿no? Diputado, ¿alguna alusión respecto de lo que comenta el doctor Carlos Rentería? Pues mira, cuando eres oposición no hay asunto que te abone. Es evidente que un empréstito, cuando eres la entidad que menos deuda tenía en el país, pues genera la posibilidad de interpretación. Sin embargo, pues serán los queretanos, al ver las acciones contundentes, al ver que el transporte público funcione, al ver que la inversión pública se ejecute en las colonias, quienes evaluarán si fue o no suficiente. A mí me parece que esta interpretación que hoy le dan, que le hace el maestro Carlos, pues es una interpretación de oposición. Evidentemente, pues lo comprendo cuando estás en la trinchera y no ganaste ninguna posición por la vía democrática, pues todo te puede parecer suspicacia o todo te puede parecer que es como tú lo harías. El León cree que todos son de su condición. En Querétaro hay transparencia, claridad en la inversión de los recursos públicos. Es más, en las calles, la queja más importante de los queretanos es: ya no queremos que se ejecute obra. Hoy necesitamos la disponibilidad de las vialidades para poder circular, porque nos enfrentamos con un conflicto. Hay tantas acciones para abatir el rezago de infraestructura o el cambio de infraestructura vieja. Querétaro es una ciudad que con el tiempo se ha venido haciendo vieja. Hay que cambiar drenajes, sistemas de agua. Y pues hoy esto es lo que tiene a Querétaro en una condición compleja en la movilidad, y no tengo duda, yo estoy a favor de la solicitud de este empréstito porque va dedicado a la acción que los queretanos en la zona metropolitana más necesitan, que es el transporte público. Este gobierno es responsable de asumir a cabalidad que el transporte público tiene que evolucionar y tiene que mejorar, y asumiendo la responsabilidad de que es un servicio público y el responsable es el gobierno del Estado.
Y para eso son los impuestos de las y los queretanos. Hoy hay que hacer la inversión para el futuro y para solucionar este gran reto. Ahí, doctor, incluso los diputados de oposición votan a favor de este dictamen. Entonces, ¿cómo se llega a esta unanimidad teniendo todas estas críticas que usted nos señala? Pues yo creo que solamente se logra no leyéndolo. La realidad es que si tú les preguntas, queda claro que no saben lo que aprobaron. Porque aparte no coincide el tema de la narrativa. Sí, bueno, adelantamos participaciones. Sí, nada más que saben los queretanos cuánto nos va a costar eso, 1,000 millones de pesos. Que en el propio decreto dicen que vamos a tener que pagar de intereses por haber tenido que recurrir a deuda para traer dinero del futuro al presente. Si fuera gratis, estoy de acuerdo, bueno, pues tienes disposiciones y entonces traes dinero del futuro al presente y no cuesta nada. El tema es que cuesta 1,000 millones de pesos. ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, inclusive cuántos camiones de transporte tan necesarios? Ahí sí coincidimos con el diputado que el tema de lo que parece ser que se va a regresar al poder del Estado, que es el tema del transporte con los 400 camiones que se van a comprar, que tampoco queda claro si los transportistas o si los nuevos choferes van a ser funcionarios públicos, si las unidades van a estar en control del Estado, se van a concesionar, ahora concesión con vehículo. Tampoco hay claridad. De hecho, tampoco nos lo están diciendo aquí. Entonces, tan es oscuro que ni los propios diputados lo conocen. Si no, ya no los estuvieran diciendo aquí. En vez de un enunciado tan general como decir la obra pública en la sociedad, ya nos deberían de estar anunciando aquí, se va a hacer esta obra viene para tal colonia, esta obra se va a hacer en tal. Simplemente no nos lo están diciendo. 1,000 millones de pesos nos va a costar a los queretanos. ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántos camiones, cuánta obra pública se va a dejar de hacer por estar pagando intereses? Y dato, a lo mejor tampoco lo conocen los diputados. ¿Por qué 3,300 millones de pesos? ¿Por qué no 3,600? ¿Por qué no 3,800? Ya que estábamos en el tema del empréstito y de pedir dinero prestado. Porque 3,500 millones es el tope del límite de crédito que tiene el Estado. O sea, la primera ocasión, como dice el diputado, que se saca la tarjeta de crédito, la ponemos al tope. Digo, para ya no estar regresando a pedir y a comprar más. 3,300 más los gastos que avisoran que va a ser tan solo los gastos del empréstito, que van a ser cerca de 70 millones de pesos ahora que se conozca el tema de la licitación, es el tope del crédito. Entonces ahora, como dice el diputado, como no tenemos deuda, pues nos vamos al tope. Entonces ahora sí vamos a ser de los estados que ya no podemos tener, que tampoco se dice, para una posible contingencia. Fíjense lo grave del asunto. Ya no tenemos ingresos futuros porque ya los etiquetamos. Y ya no tenemos capacidad de crédito. Entonces eso traduzcan a las finanzas familiares y vean o no si no estamos en una contingencia grave, ¿no? Diputado, tenemos 2 minutos antes de ir a un corte y vamos a regresar todavía con ustedes. ¿Alguna alusión en cuanto a lo que refiere el doctor Carlos Rentería? Es evidente, yo creo que Carlos ha de tener una bola de cristal para saber cuánto nos va a costar exactamente el crédito, porque apenas está en proceso de licitación. O sea, las condiciones del costo del crédito se van a dar a partir de una oferta pública nacional para que los entes financieros oferten a cuánto porcentaje de interés le prestarán al Estado y a través de quiénes lo van a prestar. O sea, yo quiero suponer que a lo mejor él se está adelantando al futuro para entender cuánto nos costará. Es evidente que pues cada quien puede hacer un análisis del texto desde la postura que lo quiera o lo pretenda ver. Lo que yo creo que vale la pena entender es que hoy tenemos un gobierno responsable que está asumiendo a cabalidad lo que le corresponde y estamos utilizando los instrumentos financieros, legales y técnicos para abatir el rezago histórico en la materia que a mí me parece que es la que más demandan los queretanos, que es la movilidad. Diputado, doctor, vamos a ir a un corte y regresamos para cierres, para alusiones finales en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Pausa para quienes nos ven y nos escuchan y regresamos con nuestros invitados. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y bueno, agradecemos que se queden con nosotros. Están aquí en el estudio el diputado Enrique Correa, representante del Partido Acción Nacional. También está con nosotros el doctor Carlos Rentería. Estamos platicando del tema de este endeudamiento por más de 3,300 millones de pesos y pues bueno, evidentemente hay distintas posiciones sobre lo que se aprobó
Y me parece que uno de los puntos destacados que veníamos platicando antes del corte es el tema de la falta de transparencia, de la celeridad con la cual se aprueba esta propuesta. Y finalmente, pues preguntarle justamente al diputado Enrique Correa, bueno, hubo ahí falta de transparencia, como decía el doctor Carlos Rentería, en aprobar este endeudamiento. Mira, para poder acusar de eso, tendría que decir que violamos algún precepto legal, porque la ley es muy específica en cuál es el procedimiento, cómo se presentan las iniciativas y cuáles son los tiempos que se determinan para poderse aprobar. Y no puede acusar nadie que se violó algún precepto legal, y hay leyes federales y locales. En ninguno de los casos se violó ningún precepto legal para la aprobación de este empréstito. Hoy tenemos uno de los estados más transparentes del país. Tenemos 0 observaciones de la entidad federal de auditoría. Somos la única entidad que no tiene observaciones en el ejercicio de su gasto público, y somos una de las entidades que tiene los procedimientos más claros y transparentes en el ejercicio del gasto público. Esta nube que quieren poner encima del empréstito con una supuesta opacidad es un tema en el que pretenden envolver un asunto que tiene altísima transparencia, pero sobre todo tiene un gran objetivo social, que eso es lo que le duele a la oposición. El que vean que por primera vez el Estado asume con responsabilidad lo que le corresponde, que es resolver el transporte público y entrarle de frente a las problemáticas que tienen las y los queretanos. Evidentemente, esto implica, como todos lo hacemos, que cuando enfrentamos un gran reto, como es adquirir nuestra casa, como es adquirir un vehículo, o como cuando en nuestra casa tenemos una acción que remodelar, se descompuso el drenaje, se descompuso la lavadora, pues recurrimos a una instancia de financiamiento. Claro, el financiamiento tiene un costo, pero el beneficio de traerlo a hoy, al presente, la solución, creo que es infinito. Y evidentemente, pues, como seguramente Carlos Rentería sabe, los objetivos de los créditos solamente pueden darse para objetivos muy claros y específicos. Lo determina la ley y el decreto así también lo determina. Para obras, acciones de infraestructura. No puede destinarse para otra cosa. ¿Qué vamos a hacer o qué está haciendo el Estado? Con el recurso del crédito es hacer las obras y las acciones de infraestructura que requiere la ciudadanía, acciones muy concretas, y con el recurso disponible del gasto del gobierno se va a invertir para el tema energético. Porque esa es una responsabilidad del gobierno federal, de la Comisión Federal de Electricidad. Pero en Querétaro no nos vamos a quedar de los brazos cruzados responsabilizando a otro. Vamos a entrarle al toro por los cuernos para resolver la gran problemática que tenemos y que en el futuro Querétaro sea un estado sin energía, que nos quedemos sin las baterías necesarias para seguir creciendo. Son 8:39. Tenemos 3 minutos para despedir la mesa. Con consideraciones finales, doctor, y con consideraciones finales, diputado. Adelante, doctor. Comentaba antes de ir al corte el diputado que si yo tengo una bola de cristal. No tengo una bola de cristal, tengo el decreto. El decreto que no leyeron los diputados y que el decreto dice que la deuda va a costar 1,000 millones de pesos. No es un dato que yo haya inventado. Puede llegar a costar. Lo dice el decreto y puede llegar a costar. Puede llegar a costar Es una posibilidad. 1,000 millones. Puede ser 980, pueden ser 990, pueden ser 1,000. Puede ser menos. ¿Sí? O puede ser 1,100, ¿no? Pero el decreto lo dice con mucha claridad. Dice el diputado que no han violado la norma. Bueno, pues no han violado la norma, le voy a decir que no solamente en este decreto, sino en todas las leyes que han aprobado en esta legislatura. En ninguna han incluido el dictamen, diputado, que dice que tiene que hacer la Secretaría de Finanzas del impacto financiero de una ley, y este decreto tampoco lo incluye. Y es una formalidad que está en la Ley de Disciplina Financiera, no solamente en esta norma, en la ley electoral, y le podríamos dar más de 3 minutos a las leyes que han aprobado, que han violado la norma. No nos ha podido decir el diputado en qué obra se va a invertir. Son narrativas abstractas de decir que es en obra social. Y ya cambió el discurso de decir que el empréstito era para la obra de infraestructura eléctrica, que es lo razonable que sacamos de este programa,
que un diputado reconoce que no es para infraestructura eléctrica, sino que tomaron el dinero que va para otra cosa, para ponerlo en la infraestructura eléctrica, y este empréstito es para subsanar el hueco financiero que hicieron, entre todos en gasto corriente, como fiestas para Barbie, ¿no? Diputado, 1 minuto y medio para despedirnos. Le duele la eficiencia a la oposición, le duele las acciones para resolver las problemáticas de la entidad. Yo, de frente a la ciudadanía, les puedo decir, este empréstito va a traer grandes beneficios. Sobre todo, va a resolver deudas históricas con la ciudadanía. Y por eso es que yo lo voté a favor, porque estoy convencido que con este empréstito vamos a resolver el tema de movilidad, el tema del transporte público, y vamos a tener una mucha mayor inversión pública para resolver las problemáticas que tienen de drenajes viejos, de calles en mal estado, de infraestructura, como hoy tenemos muchos retos en muchas comunidades. Por eso estoy convencido que este empréstito va a traer grandes beneficios para la ciudadanía. Pues muchas gracias a ambos. Se nos ha terminado el tiempo, los volvemos a invitar. Muchas gracias al doctor Carlos Montería, diputado Enrique Correa. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Una pausa y regresamos con ustedes.